aquel hermano que hizo los cielos y la tierra y todas las maravillas que podemos ver con nuestros ojos. Hermanos, aquel que dice que la palabra, que la gloria de los cielos no pueden contener su presencia, su gloria precisamente. Dios nos bendiga. Y ese es al Dios que adoramos, que servimos, ese es el Dios a quien oramos, a quien clamamos, en quien hemos creído. Alabado sea Dios para siempre. Entonces este es un momento en el cual nosotros debemos de estar abocados y enfocados en la adoración. Amén. Tantas cosas hicimos hoy en el día. Usted empieza a pensar desde el momento que se levantó, empezó a activarse ahí, a hacer cosas, a prepararse, a pensar. Tantas cosas, hermanos, hasta llegar a esta hora, poder estar 2 horas, hora y media en este lugar, y muchas veces no aprovechamos la oportunidad. Dios nos bendiga. Pero llegará el tiempo, dice, que habrá comezón de oídos. Y habrán predicadores que prediquen, pero predicarán, hermanos, conforme a su propia concupiscencia, y traerán fábulas y traerán doctrinas de hombre. Entonces muchos van a ser engañados. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, este momento de gracia que aún todavía el Señor nos da por misericordia, tiempo todavía de salvación, tenemos que aprovechar cada momento. Siempre hacer lo mejor para Dios. Amén. Me dedico para llegar al culto, al servicio. Me preparo de tal manera de impactar la gloria de Dios, de poder llamar la atención de los ojos de Dios. Alabado sea Dios. Dios nos bendiga. Dios nos ayude en esta noche, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Allí en el Salmo número 39, versículo 12. Es allí donde tendremos la lectura de la palabra y después nos trasladaremos a otro pasaje para meditar, hermanos, en algunos acontecimientos que vamos a ir desarrollando a través de la palabra. ¿Amén? Gloria al Señor. Siéntase, hermanos, si está luchado, si está con dificultades, siéntase vencedor, victorioso en esta noche. Gloria a Dios para siempre. Hay gente que está llorando en esta hora. Hay gente que está asustada, está angustiada. Hermanos de nuestras congregaciones, hermanos que conocemos, están llorando. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos que orar los unos por los otros para que el Señor, hermanos, esté trayendo fortaleza, ánimo a la iglesia. La iglesia de Cristo es la que contrarresta todo embate diabólico maligno. Alabado sea Dios. Dios nos bendiga. Salmo 39, verso 12. Tenemos allí la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a leer, si todos ya encontraron, en el nombre glorioso que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Amén y amén. Oramos al Señor, cierre sus ojos. Bendito Dios de toda gracia, de todo poder, de toda autoridad en esta hora. Amén y amén. Damos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Toma asiento, hermanos, estoy clamando al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Alabado sea Dios. Dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. ¿Cuántos que ustedes están orando tienen propósito delante de Dios? ¿Sí? En la mañana, en la noche, en la madrugada. Bueno, nosotros en diferentes horarios por ahí buscamos. En el momento que el Señor nos amonesta a orar, oramos al Señor. Dios nos bendiga. Pero no debemos de dejar de orar, porque es importante orar. Es, hermano, la dieta del cristiano poder estar orando. Amén. No como costumbre, sino para que el Señor se glorifique, para que el Señor nos ayude, para que el Señor, hermanos, pueda suplir toda necesidad de nuestras vidas.
Alabado sea Dios. Para que el maligno, hermano, no nos haga quedarnos ni retroceder, sino que nos dé la fuerza para avanzar. Dios nos bendiga. Porque, hermanos, hay un coro que iba a pedir, pero no sé si lo tendrán, que dice: vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. ¿Sí? Las manifestaciones del mundo, hermanos, las manifestaciones de la obra del diablo se levantan como poderoso gigante, como una nube que tapa toda visibilidad, se levanta. Pero Cristo está allí para fortalecernos. Pero si no oramos, si no buscamos al Señor, ¿podemos estar fortalecidos? Creo que no. Vamos a darnos la vuelta o nos vamos a tapar la cabeza para no mirar el problema. Alabado sea Dios. Pero cuando un hombre, un hijo del Señor, está en oración, está creyendo, está confiado, está parado en la brecha, esperando o tratando de avanzar cada día, aunque esté la dificultad enfrente, no tiene miedo porque hay confianza en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y eso es lo que le pasó a un hombre de aquí, de la palabra. En la Biblia encontramos, hermano, una ilustración de un hombre llamado Ezequías. Vamos a ir allí a Isaías 38 para poder remontarnos, hermanos, al texto que tomamos, que dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. ¿Sí? ¿Usted le ha pedido eso al Señor? ¿Cuántas veces ha orado y parece que el Señor no lo responde, no lo escucha? ¿Le ha pasado? Me ha pasado a mí también. Gloria a Dios. Pero aquí en Isaías 38 dice la palabra, nos da una ilustración de Ezequías. Ezequías era del linaje de Salomón, rey de Judá. Amén. Entonces estaba aquí él atravesando una dificultad, un problema, no pequeño, grande. Amén. Gloria a Dios. Y Ezequías se encuentra frente, hermanos, en una dificultad tan grande de que ya su palabra de su oración ya parecía que no tenía, hermanos, repercusión en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Dice la palabra, verso 1: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Amén. Qué tremenda noticia. Alabado sea el Señor. Y esta noticia no se la estaba dando el doctor, no se la estaba dando nadie, ningún familiar, ninguna persona. Era de parte de Jehová de los ejércitos. O sea que se iba a ejecutar. Ya era, hermanos, un 100% que ya esa noticia era, hermanos, clara y evidente para que él pudiera prepararse como estaba diciendo el profeta. Amén. Dios nos bendiga. Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado noticias de esta naturaleza? Dios nos bendiga. ¿Cuáles han sido nuestras reacciones? ¿Cuál ha sido mi reacción frente a una noticia tan tremenda? Alabado sea Dios. Un hombre que estaba gobernando, un hombre que estaba en el poder, un hombre que estaba allí, hermanos, llevando un pueblo, llevando, hermanos, el orden allí de un pueblo. Sin embargo, viene el profeta a su vida porque él estaba enfermo, estaba en cama en aquel momento, pero viene, hermanos, el mensajero de Jehová trayendo una palabra. A veces nosotros esperamos que todas las palabras que se nos hablan sean de bendición. A veces nosotros esperamos de que cuando llega el pastor a la casa traiga la palabra profética de bendición, pero a veces la palabra no es de bendición. A veces la palabra es así dura, a veces la palabra es fuerte, tajante, cortante, pero es necesario, hermano, es necesario, porque aquí dice la palabra de que este hombre, hermanos, estando allí postrado, dice que su enfermedad, hermano, era de muerte. Alabado sea Dios. El mensaje era tan fuerte que dice que él se entristeció. Dios nos bendiga. Imagínense una noticia así. Dios nos bendiga.
Entonces, hermanos, allí el tiempo de este hombre estaba limitado, ya tenía un tiempo marcado. Alabado sea Dios para siempre. Ya no había más nada que hacer. No podía él, hermanos, acudir allí a los médicos de su tiempo, a las personas que podían darle una mano, no, porque ya la orden venía de parte de Jehová. Alabado sea Dios. Dice que se dio vuelta. Amén, según la palabra. Volvió su rostro, dice. O sea que estaba escuchando al profeta cuando le estaba dando ese mensaje, pero dice que él luego se dio vuelta hacia la pared. Alabado sea el Señor. Dejó de mirar al mensajero. Alabado sea Dios. Dejó de mirar o de escuchar esa noticia que estaba recibiendo. Quiso olvidarse por un momento de esa noticia tan terrible que estaba escuchando. Y empezó a clamar, empezó a orar al Señor. Porque ahí nos acordamos de la oración. Cuando estábamos con un diagnóstico terrible, ahí nos acordamos de hacer ayuno, propósito. Nos acordamos del Señor. Señor, voy a orar. A las 4 de la mañana me voy a poner a orar. Resulta que cuando estuve bien, no hice nada. Amén. Y vivimos la vida del Evangelio como las vírgenes insensatas, esperando de que se nos predique, esperando que se nos aliente, esperando que se nos motive, esperando de que me enseñen o me digan que tengo que hacer algo, cuando ya yo tengo que estar apercibido con las lámparas llenas de aceite todo el tiempo, y como junto a aceite buscando la presencia de Dios. Porque a veces van a llegar estas noticias a nuestra familia, a nuestra casa. Hoy llegaba una noticia terrible a mi hogar. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga. Ayer estuvimos compartiendo con unos hermanos con noticias terribles. Sí, y llegan estas enfermedades. Aquí hay una enfermedad de muerte, pero a veces suceden diferentes manifestaciones que llegan a la casa, al hogar, a la vida de los hermanos, y empezamos a desesperar. Y empezamos a pensar diferentes cosas, y empezamos, meditaba en el coro que cantábamos, hay cosas que yo no comprendo. Empezamos a sentirnos, hermanos, como desesperados, y empezamos a querer buscar ayuda en ese momento, porque ese es el momento donde buscamos ayuda. Dios nos bendiga. Entonces dice que Ezequías volvió su rostro a la pared, no quiso escuchar más al profeta, se angustió en su alma, en su espíritu por la noticia tan tremenda y terrible, y empezó a orar. Pero su oración no fue eficaz. Él abrió su corazón y se remontó a recordar en su mente de los tiempos que él había servido al Señor, que había sido íntegro con él, y empezó a reclamarle y quererle hacer recordar a Jehová: acuérdate, Señor, que fui íntegro, como dice aquí la palabra. Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Como si el Señor se había olvidado. Dios nos bendiga. Él no se olvida de nada de lo que hacemos. De lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Todo está delante de Dios. Dios nos bendiga. Entonces este hombre empieza a clamar y a querer hacer recordar a Jehová. Pero eso no tuvo resultado. Por eso le decía, ¿cuántas veces nosotros oramos al Señor y parece que la oración no sirve? Estuve, Señor, orando y parece que no tengo respuesta. No pasa nada, no me siento aliviado, no siento la respuesta de la oración. Porque estamos así, abatidos. Orando porque estamos apretados, porque estamos angustiados, porque estamos desesperados, sin salida, y oramos y acudimos al Señor como un auxilio. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Nos haga despertar al Señor en estos tiempos, hermanos. Nos haga el Señor esforzarnos en este tiempo difícil, tiempo en donde se está terminando toda la misericordia de Dios. Poco a poco estamos viendo, hermanos, que la maldad está llegando, y a veces está ahí afuera, la vereda está para entrar adentro. Ahí está la maldad afuera, como un espíritu vigilante que está esperando de que se abra la puerta para entrar y hacer estrago.
Pero el Señor reprenda toda obra del diablo. Alabado sea Dios. Dios nos bendiga. A veces orar, a veces tener palabra no alcanza. Hay que llorar al Señor. Dios nos bendiga. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Dice que empezó a orar, pero allí empezó a gemir, a llorar. El hombre, la mujer debe rendirse a Cristo. Debe rendirse, debe reconocer, hermanos, de que somos pecadores. Alabado sea Dios. Porque a veces el Señor, hermano, lo queremos llenar de palabras, de cosas en la oración, y el Señor nos conoce tanto. ¿Cuántas veces dirá el Señor, otra vez está acá este? Y no debe mirar el Señor. Alabado sea Dios. Pero otra cosa es cuando yo derramo mi vida a Cristo. Cuando yo derramo mi vida, hermanos, reconociendo que soy lleno de faltas, lleno de errores, soy pecador y me rindo ante Él y derramo mis lágrimas. Ese es otro acto mucho más importante. Alabado sea el Señor. Cuando ya no tengo palabra, a usted le ha pasado, a mí yo he experimentado pocas veces, pero a veces, hermano, esas pocas veces he venido y me he arrodillado y no ha salido palabra de mí, pero me he quebrantado porque no tengo palabra, Señor, no sé de qué manera orar, pero Señor, tú conoces que soy pecador. Tiene que haber un quebrantamiento en nuestra vida. Alabado, debe haber una rendición ante el Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea Dios. Queremos nosotros, hermanos, engrupir al Señor con palabras agradables, clamando, y a veces no sabemos por qué orar. A veces orar parece que fuera una penitencia, una tortura, en cuanto tendría que ser una necesidad. Dios nos bendiga. Solamente, hermanos, vamos a vencer las inclemencias espirituales orando al Señor. Porque la oración, hermanos, es el poder del cristiano. Para que el enemigo caiga vencido hay que orar. Alabado sea Dios. Dice que Ezequías dejó de mirar al mensajero, dejó de escucharlo. Ya, hermanos, se empezó a clamar por su necesidad. Y no pidió ayuda, sino que empezó a clamar y a llorar desde lo profundo de su corazón. Empezó a abrir su corazón, empezó a sincerarse con Él. Alabado sea el Señor. Inmediatamente dice que el profeta ya se iba, dio la vuelta, entregó el mensaje y se fue. No oró por él diciendo voy a orar por ti, voy a interceder. Ni siquiera le dijo a los familiares, bueno, podían orar al Señor para que pueda hacer algo, el Señor tal vez tenga misericordia. No, el mensaje era tajante, era directo. Prepárate porque morirás. Alabado sea Dios. El profeta entregó la palabra y se fue y iba en el patio, dice, de la casa de Ezequías, y viene la voz de Jehová a los oídos de Isaías y le dice, vuelve y dile a Ezequías que he escuchado su oración. Amén. Verso 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto que... Importante, hermanos, sincerarnos con el Señor. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. He visto tus lágrimas. Y aquí que yo he añado, ahí vino la respuesta de Dios. ¿Sí? Dios nos bendiga. ¿Y quién fue que tuvo que hacer algo? Él mismo. Él tuvo que clamar, Él tuvo que sincerarse, Él tuvo que reconocer. Alabado sea Dios. Por eso acá dice el Salmo, dice aquí, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Parece, hermano, que también llorar ante el Señor es una manera de poder orar, de pedir misericordia. Dios nos bendiga. Y yo, hermanos, he experimentado algo
y hace mucho tiempo que aquí no he escuchado, por ejemplo, los hermanos que se quebranten en la oración. Tanto se ha endurecido nuestro corazón, o tan bien estamos que no necesitamos quebrantarnos ante el Señor. Alabado sea Dios. Pero habían tiempos, hermanos, habían tiempos en donde la iglesia oraba y había un quebrantamiento. Los hermanos llegaban, oraban y lloraban ante el Señor y clamaban y gemían ante el Señor. Hasta eso se ha perdido en nosotros. El enemigo, hermanos, nos ha acercado de tal manera que nos controla hasta la manera de que debemos de orar. Estamos siempre pensando en el tiempo, estamos siempre pensando, vaya a ver qué pensamiento vendrá mientras estamos arrodillados allí. Dios nos bendiga. Pero dice que aquí, hermanos, este hombre, hermanos, a pesar que había andado con íntegro corazón, pero a él le faltaba todavía dar un paso más. Que era poder sincerarse, poder derramar, hermanos, su alma al Señor. Gloria a Dios para siempre. Y el Señor, hermanos, nos lleva a lo más extremo, a lo más vil allí abajo, al escuchar una noticia tan tremenda, hermanos, de tanta dimensión, que allí recién el hombre tiene la actitud de poder buscar al Señor con íntegro corazón. Alabado sea Dios. Dios nos bendiga. Entonces, lo que la iglesia debe, hermanos, en este tiempo no dejar de hacer. Poder orar, poder clamar, porque hay hermanos que están en lucha, están en guerra personal, y están siendo vencidos. Hay hermanos que están a nuestro lado, que hoy tal vez no lo vemos, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Sin embargo, ellos están luchando o han venido dificultad sobre sus vidas y están siendo vencidos por las fuerzas del mal. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, hermano, la iglesia está puesta en este lugar para poder batallar contra las obras del diablo. Alabado sea Dios. Y dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y a veces se levantan fortalezas, muros. Levanta aquí una barrera entre mi hermana y yo que ya no la puedo saludar con sinceridad. Parece que la veo y si la saludo bien, si no la saludo también. Y no es así. Aquí practicamos la comunión, el amor, la armonía. Practicamos, hermano, el poder, hermanos, permanecer yo conociendo la necesidad que tiene ella. Dios nos bendiga. Y a veces, hermano, parece que somos extraños los unos con los otros. Dios nos bendiga. El Señor rompa toda barrera, el Señor rompa toda pared, toda separación. El Señor corte toda ligadura, hermanos, que nos tiene muchas veces atados, que no nos deja avanzar, que no nos deja, hermanos, crecer. Alabado sea Dios para siempre. Dice que aquí Ezequías oró, hermano, al Señor, pero también lloró al Señor. Y entonces allí, hermanos, conmovió el corazón de Jehová. Alabado sea Dios. Allí en la unidad, hermanos, hay un hermano, o dos a veces, cuando va al culto. Pero de que comienza el culto hasta que termina, está llorando ese varón. El Señor está tratando con ellos. Yo creo que el Espíritu de Dios está trabajando en ese corazón. Desde el momento que comenzamos hasta que terminamos el culto, ese varón está quebrantado. Sea por la necesidad en la que se encuentra, que está allí privado de su libertad, sea por la culpa que está allí en ese lugar, está pagando una culpa, sea por el momento que está atravesando, sea por lo que sea, él está quebrantado en su corazón. Y esta palabra me enseña de que el Señor, hermano, responde a aquel que se quebranta de corazón. Alabado sea Dios, aquel que llora. Fueron mis lágrimas, dice el salmista, mi pan de día y de noche. ¿Cuánta gente llorará? No de gozo, ni pidiendo al Señor, ni humillándose, sino de tristeza. ¿Cuántas personas llorarán, hermanos, de aflicciones? Dios nos bendiga. Pero aquí Ezequías estaba llorando por su necesidad personal que él tenía. Alabado sea el Señor.
Y cuando nosotros empezamos a clamar de esta manera, a humillarnos al Señor, el Señor empieza a cambiar, a transformar. Porque se levantó la sentencia de muerte. ¿Sí? Y no solamente se levantó la sentencia de muerte, sino que la palabra que traía el profeta nuevamente a Ezequías era diferente. Era una palabra de libertad, una palabra de prosperidad, porque dice, te añadiré a partir de ahora 15 años más. ¿Sí? Pero en esa nueva oportunidad había que remediar algo. Dios nos bendiga. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha librado de tantas cosas el Señor? Dándonos oportunidades. Y nosotros seguimos sin entender. Nos conformamos, hermanos, con venir al culto nomás, nada más. Alabado sea Dios. Hermanos, estamos aquí en la iglesia, hemos sido llamados, hermanos, para tomar un compromiso con Cristo. Hemos tomado un compromiso con el Señor de poder rescatar las almas del mundo. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a entender a qué hemos sido llamados, entonces empezamos a trabajar sobre ello. Y para poder rescatar las almas del mundo, yo no puedo prepararme, hermanos, con armamentos militares, sino que tengo que tomar las armaduras espirituales que Cristo nos da a través de su palabra para poder salir a batallar allí, al campo de guerra. Amén. Dios nos bendiga. Entonces, hermanos, qué importante poder entender de que yo debo estar preparado los 365 días del año, tengo que estar preparado, activo, despierto, velando, ¿sí? Tengo que estar en pie. Amén. Porque yo no sé cuándo el maligno o el ladrón vendrá, pero estoy velando para que eso no suceda. Estoy tomando los recaudos, estoy tomando, hermanos, teniendo seguridad para que el ladrón no entre tan fácil. Me estoy resguardando. ¿De qué manera? Leyendo, buscando, creciendo. Alabado sea Dios. Pero mientras no nazca ese pensamiento en mí, mientras no me motive, hermano, yo a poder crecer, entonces estoy a merced de que el maligno venga y entre y destruya todo lo que esté a su paso. Alabado sea Dios. Entonces la palabra en esta noche nos motiva, hermano, no solamente a orar, a decirle al Señor, escucha mi oración, oh Jehová, sino que poder decirle, no calles ante mis lágrimas. Amén. Porque forastero soy para ti. Alabado sea el Señor. Y advenedizo como todos mis padres. Alabado sea el Señor. Esta es la expresión que había aquí, hermanos, en David. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Porque estamos, hermanos, si no nosotros no afianzamos nuestra confianza en el Señor, si nosotros descuidamos, hermanos, la búsqueda del Señor, estamos corriendo el peligro de perecer. ¿Sí? Nuestra guerra será, hermanos, seremos vencidos. En nuestra guerra seremos destruidos si nosotros bajamos los brazos, como quien dijera, o si nosotros bajamos el armamento. Alabado sea Dios. Por eso dice la palabra, hermanos, en esta noche, de que nosotros debemos de clamar al Señor, no solamente, hermanos, con palabra, sino que también el Señor necesita de que usted pueda quebrantar su corazón ante Él. Y eso es lo que necesita en este tiempo el Señor, quebrantamiento, arrepentimiento genuino. Dios nos bendiga. A veces vemos, hermanos, diferentes manifestaciones, actuaciones parece, ¿sí? Pero el Señor que conoce los corazones, Él estará, hermano, consolando y fortaleciendo nuestras vidas. Él estará, hermanos, ayudándonos. Él estará ayudándonos a atravesar los diferentes procesos que vinieran en nuestras vidas. Lo hizo con Ezequías y lo puede hacer contigo. Sobre Ezequías, hermanos, se terminaba todo, se bajaba el telón de la vida, se terminaba todo. Sin embargo, él escuchó su oración
y vio sus lágrimas. Porque el hombre se sinceró, el hombre clamó con un corazón sincero ante Él, y allí, hermanos, el Señor tuvo misericordia. Alabado sea Dios. Y Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, depende de quién, de nosotros. Depende de usted y de mí. Alabado sea el Señor. Encontrar la respuesta en el Señor depende de tu esfuerzo, de tu constancia, de tu perseverancia. Depende de tu sinceridad. Alabado sea Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Siempre me pasa lo mismo. No sé para qué anoto esto. Le hago gastar la tinta a mi esposa de la impresora. Le dije, oye, imprimime ahí porque con el teléfono se me dificulta. Ni lo leí. Porque siempre entiendo de que el Señor es el que habla y que coloca la palabra. Y creo que eso es lo mejor, ¿no? Dios nos bendiga. De otra manera, usted estaría, hermanos, comiendo un alimento envasado, preparado. Sin embargo, qué lindo es cuando comemos el alimento, hermanos, que viene del Señor, que viene del cielo. Alabado sea Dios para siempre. Dios nos bendiga. Cierre sus ojos en esta noche. Cierre sus ojos y empieza a orar al Señor. Sincérese con el Señor. Dígale, Señor, no tengo